Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar. Bienvenidos y muchas gracias por unirse. Vamos a dar un minutito para que sigan ingresando los demás asistentes. Pero bueno, mientras les doy la más cordial bienvenida, nos acompaña en este momento Raúl Montemayor, socio director de Mazars en México, y nuestros panelistas que se presentaron un poco más adelante, Humberto Rojas, Anaí Limón y Shirley Martínez. Los dejo con Raúl. Gracias, Meli. Buenos días a todos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos a este webinar sobre fusiones, adquisiciones y evaluación para la consolidación empresarial. En un momento más le voy a dar la palabra a Humberto Rojas, pero creo que este es un tema muy importante. Hemos visto últimamente muchos artículos en los diferentes medios de comunicación, inclusive en las redes sociales, sobre cómo poco a poco y después de la pandemia ha ido aumentando todo lo que tiene que ver con las fusiones, con las adquisiciones en todo el mundo de las empresas. Entonces creo que este tema en estos momentos es muy importante poder entender los pros y los cons, el saber cómo llevar a cabo una fusión, una adquisición, poder entender qué se necesita para tener una buena evaluación de una empresa en caso de que estemos buscando una buena adquisición. Todo esto nos lleva a poder entender cuáles son los potenciales, llamémosle skeletons in the closet, poder conocer aquello que pudiera representar un riesgo para los que están comprando y también los que están del otro lado, los que están siendo comprados, por ende poder entender de qué se trata todo esto y cuáles son las cosas a las que tenemos que siempre poner mucha atención. Entonces, ante este aumento que estamos viendo para el 2023 en todo lo que tiene que ver con fusiones, adquisiciones y la evaluación de empresas, le voy a dejar ahora cámaras y micrófonos a mi buen amigo Humberto Rojas para que haga las demás introducciones y pues lleve a cabo todo el webinar. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a todos. Muchas gracias, Raúl. Como bien dijiste, yo creo que es un tema que hoy en día está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque obviamente después de la pandemia, después de una crisis y ante estos temas que estamos viendo socioeconómicos a nivel mundial, recesiones a nivel mundial, es cuando mayor oportunidades vamos a tener para hacer negocio. Y así lo ven los inversionistas y así lo están viendo en el extranjero. Afortunadamente están viendo a México, quitando a un lado el tema político, que ese siempre va a existir, pero en lo económico están viendo a México como un área de oportunidad para invertir. Y también existen grupos mexicanos que están invirtiendo no nada más en Sudamérica, en Asia, en Europa. O sea, tenemos casos de éxitos de ambos y ahorita lo estamos viendo muchísimo. Artículos como artículos internacionales donde están mencionando que en este año se viene una inversión muy fuerte en temas de adquisiciones y precisamente por eso quisimos desde el área de Financial Advisory hacer o dedicar el tema a fusiones, adquisiciones y la evaluación de esas oportunidades, ¿no? Sabemos que dentro del proceso también la evaluación es muy importante, entonces son dos pilares que tenemos que analizar hoy, la parte financiera de los due diligence, de los mergers and acquisition y la parte de evaluación. Y tenemos el día de hoy dos especialistas que nos van a estar platicando y vamos a estar platicando con ustedes estos dos temas. Shirley Martínez es directora del área de Transaction Service en Mazars, todo lo que es el área financiera para fusiones, adquisiciones, carve-out, due diligence, toda esa parte. Shirley tiene muchísimos años de experiencia, más de 15 años solamente en este tema. Obviamente en el mercado tiene
experiencia también en temas de auditoría, que como auditor te da también esa sensibilidad de analizar. Pero, y por otro lado tenemos a Nay Limón, que es gerente de nuestra área de evaluación, todo lo que tiene que ver con las valuaciones de empresas, valuaciones de instrumentos financieros, Purchase Price Allocation, todo ese tema lo vemos y lo atendemos desde nuestra área de evaluación. Es importante recalcar que el mercado está hoy en día muy activo, demasiado activo, pero también es importante que recalquemos que no solamente México está recibiendo inversiones, o sea, realmente México está haciendo inversiones en el extranjero o en el mismo país. Eso también habla de una consolidación de las instituciones mexicanas, porque normalmente estamos acostumbrados a hablar de que un extranjero viene a México. La realidad es que como nos ven en Sudamérica, como nos empiezan a ver en Europa, instituciones muy importantes mexicanas están yendo y anunciando en sus redes sociales, porque muchas de ellas son públicas, adquisiciones en Europa, adquisiciones en Sudamérica. Entonces, nosotros como especialistas estamos muy al pendiente de cómo se mueve el mercado y el tema de hoy es precisamente para hablar de estos dos temas. ¿Sale? Shirley, por favor, empezamos con el tema de fusiones adquisiciones. Te cedo la palabra y muchas gracias por acompañarnos a todos. Gracias, Humberto, y de verdad para mí es un gusto hacer parte de este equipo y estar acompañándolos acá en este webinar. Por favor, Meli, la siguiente slide. Bueno, acá es muy importante ya adentrarnos en lo que es el sentido de una fusión o una adquisición, y esa es la razón del por qué vamos a adquirir una compañía. Cuando se decide adquirir una compañía, se hace por distintos motivos. Inicialmente, hace muchos años, para el vendedor, vender era sinónimo de fracaso, ¿no? Era sinónimo de que no se alcanzaban los objetivos, era sinónimo de que la estrategia no estaban dando bien o porque estaba dando pérdidas. Pero hoy en día, esa mentalidad ha venido cambiando. Hoy en día, cuando se hace o cuando se decide adquirir una compañía, se hace por situaciones un poco más positivas, como por ejemplo hacer algún tipo de sinergias. Normalmente cuando se hace una adquisición entre compañías, normalmente son del mismo sector, cuando se espera hacer una sinergia, cuando se espera ampliar, por ejemplo, su cadena de suministro, todo el tema de supply chain, de hacer una creación de valor para sus accionistas, es importante para cuando nos referimos a sinergias que se está buscando crear valor para el accionista. Y, digamos, cuando se unen dos compañías, el resultado es que se crea una tercera, y esa tercera es para generar muchísimo y exponenciar ese valor. También, para adquirir otra compañía, también hay otros motivos, como adquirir nuevas líneas de negocio, nuevas líneas de producto, eliminar la competencia incluso. Hay ejemplos, por ejemplo, como el caso de Disney cuando decidió adquirir Marvel. En ese momento Disney lo que esperaba era potencializar su participación en el mercado de películas y empezar a competir con otras cosas que se estaban presentando en el mercado, cuando luego el mismo Disney decide adquirir, por ejemplo, a Hulu para poder competir con Netflix, por ejemplo. Entonces, detrás de esa decisión de por qué adquirir otra compañía, detrás hay estrategias que se han venido pensando con anticipación, con mucho tiempo de anticipación. Estas decisiones no se deben tomar a la ligera, se tiene que armar un equipo de asesores, porque normalmente cuando cuando se toman decisiones sin un acompañamiento adecuado, se suele cometer ciertos errores, y por ahorrar de pronto alguna asesoría o algo en el futuro, se presentan pues situaciones que después se arrepiente el potencial comprador o incluso también
el vendedor. Hay otros casos como por ejemplo Amazon, como otra decisión de por qué adquirir una compañía. Amazon es uno de los actores que digamos, actualmente más participación tiene en el mercado de M&A y normalmente es para eliminar competencia en el mercado. Ellos van mirando quién se está volviendo fuerte en ese sector, los adquieren, cierran tiendas o incluso las pueden absorber dependiendo pues de la calidad de lo que ellos van encontrando en el camino. Otro objetivo para poder adquirir una compañía también es la internacionalización. Como mencionaba Humberto, tanto en México está siendo observado por potenciales inversionistas que vienen de Europa, de China, de Estados Unidos, pero también México está interesado en adquirir compañías en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Entonces, esto es un mercado muy, muy dinámico y va a depender de las necesidades de cada actor y lo que va detrás de todo esto. También otra posible razón por la cual adquirir otra compañía es la diversificación estratégica y la diversificación financiera. Entonces, normalmente en una compañía familiar, ¿sí? que normalmente la manera en que se van manteniendo en el camino, en su ciclo y sus etapas de vida, normalmente lo que sucede es que se hacen préstamos propios, ¿no? Los accionistas son los que se prestan a la compañía, pero hay un momento en su ciclo de vida en el que necesitan pues ya que un tercero, tal vez más especializado, tal vez con mayor conocimiento, con mayor experiencia, entre a ser parte de la compañía, ¿no? Entonces, acá lo importante es ver qué quiere la compañía. ¿Por qué quiere crecer? Porque normalmente es mucho más fácil crecer vía inorgánica, que es a través de las adquisiciones. Es mucho más fácil crecer de esa manera que arrancar de cero, ¿no? Ser emprendedor no es para todo el mundo. Entonces, una manera sencilla, bueno, fácil más bien de crecer es a través de este tipo de operaciones. Entonces, es importante además que cuando se empiece a hacer o a tener esta necesidad de comprar una compañía, estemos bien asesorados, porque de ahí empieza, digamos, el éxito de un proceso como estos. Meli, ¿puedes continuar, por favor? Perfecto. Entonces, acá les estamos presentando, digamos, un ciclo de una transacción tipo. No necesariamente todos los pasos se tienen que dar, ¿verdad? Pero el ideal es que sí se intente cumplir con estos pasos. Pueda que no sean el mismo orden, pero lo importante acá es que cuando se piense en una fusión o en una adquisición, se esté lo mejor informado posible, ya sea a través de un asesor o con su departamento, porque muchas compañías, dependiendo de su tamaño, tienen internamente un departamento de desarrollo de negocios. Entonces, se tiene que investigar muy bien qué es lo que se quiere, y cuando es del parte del que quiere venderse, el ideal es que no entregue toda la información de una vez, porque eso le va a restar como capacidad de negociación. Entonces, la información se tiene que ir presentando de a poco, muy despacio, dependiendo de cómo se vaya evolucionando en el proceso y además de la cantidad de interesados. Entonces, como ustedes pueden ver en este slide, pueden existir diferentes tipos de transacciones. Entonces, pueden ser, digamos, las más comunes son las competitivas, donde el vendedor emite pues unos términos de referencia donde invita a varios competidores a participar, y si están muy interesados, empieza todo un proceso. Normalmente inicia con unos documentos que se suele llamar teaser, ¿no? Estos documentos son una presentación de una hoja, 2 hojas, en donde se presenta el negocio y se presenta de manera muy resumida como las principales ventajas que podría tener ese negocio, y ese teaser se empieza a presentar a diferentes potenciales interesados. Una vez se pasa esa etapa donde se está presentando información muy, muy resumida del negocio,
como pueden ser, no sé, el nivel de vida, de ventas, etcétera, empieza a presentarse cada vez más información, ¿no? Entonces se obliga a firmar el tema de los non-binding, los NDAs, que son los acuerdos de confidencialidad. Es muy importante que siempre se estén asegurando de que la información no va a ser compartida a todo el mundo. Entonces tienen que siempre estar asesorados también con un equipo legal para que este tipo de documentos como el teaser, el NDA, etcétera, estén cubriendo pues todas las aristas, que no quede nada por fuera. Entonces se firma el NDA y cuando en ese momento ya los interesados han firmado un documento de confidencialidad, ahí ya puede haber un poco más de apertura sobre la información y inicialmente en ese proceso no hay digamos, un asesor que esté analizando en detalle la información financiera, sino que la misma compañía interesada empieza a analizar a través de no sé, estados financieros o lo que sea información pública. Y ya luego se firma un memorando de intención, de entendimiento o una carta de intención donde el interesado, ya el que sí está verdaderamente interesado, dice, ok, yo sí voy adelante, necesito entonces hacer el proceso de due diligence. Ahí es donde una compañía como Mazars puede acompañarlos en ese proceso de investigación más profunda de la información que inicialmente de manera resumida recibió la compañía y sobre la cual se hizo una oferta inicial. Cuando ya se hace ese due diligence, que puede ser un proceso que dura aproximadamente 4 semanas, eso es como lo normal, se empieza a hacer proceso y se hace una investigación que más adelante vamos a mostrar que no solamente es una investigación financiera, sino puede incluir muchísimos más temas de análisis. Luego, ya como lo menciona el slide, hay otros documentos que se empiezan a firmar hasta que finalmente se firma un contrato de compraventa. Y acá es donde desde el inicio el potencial comprador tiene que empezar a pensar, bueno, ¿qué es mejor? ¿Adquirir vía acciones o adquirir vía activos? Cada uno de este tipo de adquisiciones tiene unas ventajas, tiene unas desventajas y eso hay que empezar a analizarlo desde el principio. Meli, ¿puedes continuar, por favor? Bueno, entonces, dentro de una transacción hay diferentes agentes. Normalmente, aquí estamos presentando pues de manera un poco desordenada los que participan de una transacción, pero, por ejemplo, un extranjero normalmente llega a donde está agremiado todos las bancas de inversión, los asesores, los fondos privados de inversión, etcétera, que en México se llama MESCAP, que es la Asociación Mexicana de Fondos de Capital Privado, que involucra o agremia a fondos de capital privado, compañías, asesores, etcétera. Entonces, el primer paso para un inversionista extranjero es acercarse a instituciones como esta para empezar a mirar qué potenciales asesores o accionistas se podrían pues, conocer para tocar inicialmente puertas. Están, como lo mencionaba, los fondos privados de inversión, que en este caso acá tenemos algunos ejemplos como Brookfield, como Advent, que son compañías muy grandes que se dedican a hacer inversiones que normalmente pueden ser de 5 o 7 años, recuperan su inversión de manera exponencial, la recuperan y luego nuevamente ponen en venta ese activo que compraron inicialmente. Hay otros jugadores como los estratégicos, que son las compañías que quieren crecer, como por ejemplo, acá estamos colocando de ejemplo a FEMSA, a Bimbo. Este tipo de compañías están en proceso de diversificar sus diferentes negocios y empiezan a ver y a construir internamente departamentos de desarrollo de negocio y empiezan a investigar qué potencial target podría haber para empezar a hacer inversiones. También pueden estar como jugadores las family offices, por ejemplo, donde los dueños, por ejemplo, de FEMSA, que
además, por ser accionistas, pues empiezan a generar cierto nivel de riqueza, se forman family offices y estas también empiezan a generar ciertos negocios para comprar y también pues incluso vender sus propios negocios y pues también incluso internacionalizarse y también, como lo hemos comentado, también otros jugadores pueden ser fondos soberanos. En México es muy importante el Fondo Mexicano de Petróleo, que también estarían interesados en invertir en otros países en el mismo sector. También fondos de pensiones en países como Colombia, como Perú, como Brasil. Estos fondos de pensiones usualmente invierten en infraestructura. Entonces son fondos que empiezan a especializarse en invertir en ciertos sectores. Entonces, acá hay ciertos ejemplos de jugadores, de jugadores que participan que pueden ser agente de una transacción. Cualquier compañía puede estar interesada, incluso antes grandes compañías a veces se interesaban en startups. Hoy en día las mismas startups están interesadas en adquirir grandes compañías porque el mercado viene cambiando, se viene adaptando y los jugadores, los agentes de una transacción se va adaptando también pues a lo que va jugando en el mercado. Y crisis como las que estamos atravesando en este momento, como todo el tema de la guerra de Ucrania, todo el tema de la subida de tasas de interés, de todos los movimientos inestables que han tenido las tasas de cambio, todo eso representa oportunidades para aquellas compañías pues, que tienen riqueza y que pueden invertir. Entonces, las crisis no siempre son malas, de las crisis también surgen oportunidades. Meli, ¿puedes continuar, por favor? Sí, Shirley, aquí quisiera aprovechar para hacer una pregunta y quizás que no pase un poco más de tiempo. Tenemos una pregunta que Sí. dice, ¿cuál es el significado dentro del esquema anterior de NBO-LOI? Entonces, voy a regresar a la Ok, slide claro que anterior. sí. Claro que Pienso, sí. ujú, Sí, estos son sí, abreviaturas de nombre, de frases en inglés. NBO significa Non-Binding Offer y LOI significa Letter of Intent. Esto significa que son documentos en donde un potencial interesado firma un documento en el que le dice al comprador, al vendedor, yo estoy interesado, estoy dispuesto a pagarle X valor bajo estas condiciones, y ahí se establecen normalmente las condiciones por las cuales esa transacción se debería cerrar. Y una de esas condiciones usualmente es que se debe hacer un due diligence para poder cerrar, y dependiendo de las condiciones, de los issues que se identifiquen en ese proceso, es que se puede cerrar, ajustar precio o ya, digamos, ya firmar ya el documento final, que es lo que se llama en inglés el SPA, que es el Sale and Purchase Agreement. Entonces, el envío no es nada más que ese documento que por ahora es no vinculante, pero donde ya se establece que sí hay un interés, y que están interesados para seguir la siguiente etapa, en donde la compañía que se espera vender va a tener más apertura sobre la información a analizar. gracias, Shirley. Ahora ¿Me sí, confirma si continuamos. quedó claro el concepto, por favor? Si le quedó claro al oyente. Claro que sí, en cuanto tengamos otra pregunta, yo con mucho gusto les aviso. Perfecto, muchas gracias, Meli. Entonces, si podemos continuar. Perfecto, entonces, como comentaba hace un momento, digamos, en esa non-binding offer que se le presenta ya de una manera formal al vendedor, se hace basado en un precio de la transacción. Entonces, con esa información limitada, como mencionaba al principio, en esa etapa en el que se hace una oferta con base en información pública o con estados financieros que quizás la compañía Target compartió,
se establece el potencial interesado, establece un precio que puede estar basado en un múltiplo de EBITDA. Para los que no saben tal vez qué significa EBITDA, es un indicador que normalmente significa esa capacidad de generar flujo de caja operativo que tiene la compañía. Entonces, con base en la información que tiene la compañía, esto es una abreviatura en inglés que significa utilidades antes de impuestos, depreciación y amortización, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y con base en la información pública se puede calcular, y de acuerdo con el sector, que va a cambiar bastante de sector, ese múltiplo, y se establece un valor de la compañía. Esa es una manera como muy sencilla de establecerlo, pero también que más adelante, con la intervención de Anaí, vamos a poder saber de una manera más exacta cuál es el valor de la compañía a través de una valoración, ¿no? Pero inicialmente se puede establecer un precio de esta forma. El múltiplo normalmente es dado por digamos, comparando diferentes compañías del mismo sector. Hay entidades especializadas en donde se publican este tipo de múltiplos, y dependiendo de la industria, pues se va escogiendo ese múltiplo, y se multiplica por el resultado de la EBITDA, y puede dar un valor inicial de la compañía. Y una vez se establezca ese valor, como lo comentaba hace un momento, se firma un LOI, que es la carta de intención, en el que el interesado dice: mira, yo ya estuve investigando y más o menos tu compañía puede valer esto, sin embargo, esto está sujeto a ciertos ajustes, ¿sí? Y esos ajustes se hacen basado en el análisis que ya se realice en el due diligence, donde normalmente en el due diligence se analiza o se debe calcular el capital de trabajo, se debe reconfirmar el valor de la EBITDA que inicialmente el potencial interesado calculó, se debe ajustar con los potenciales ítems que se hayan identificado durante el desarrollo del due diligence, se calcula la deuda neta, se identifica qué nivel de CAPEX se necesita invertir en el futuro. Para los que no saben, CAPEX significa esa inversión que se tiene que hacer en elementos de capital, o sea, como una compañía que se dedica a la manufactura, que tiene que invertir en maquinaria o en una bodega o algo así. Entonces, ese tipo de inversiones que son importantes se le denomina CAPEX, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta, si Humberto quiere agregar algo, Anaí. Sí, básicamente cuando damos una presentación, hay unos slides a los cuales le auto llamamos Santo Grial de la misma presentación. Esta diapositiva es una de ellas. Vimos el ciclo de una fusión, una adquisición, pero pudiéramos decir que este slide podría ser el santo grial de cómo es o cómo podemos entender de una forma más fácil el precio de una transacción, que en sus siglas en inglés es un SPA, y todo lo que conlleva, todo lo que se tiene que analizar, de dónde partes, a dónde llegas, y los jugadores que tienes que analizar por separado, Shirley. La verdad es que esta lámina es una de ellas, ¿no? Perdón que Correcto. interrumpa, tenemos otra pregunta. Ajá. ¿Cuál sería un múltiplo de EBITDA común? Bueno, por ejemplo, en un sector como el farmacéutico, que es un sector que siempre va a estar generando valor, ese múltiplo normalmente se ha ubicado en un 10, ¿no? Entonces significa que cuando calculas el EBITDA y lo multiplicas por 10, potencialmente ese podría ser un valor base para empezar a negociar el valor de tu compañía. Pero como lo comenté, este múltiplo va a depender de muchos factores. Va a depender del país, va a depender de la industria, va a depender
ese comparativo, de ese benchmark que se realice con compañías similares. Entonces, no existe una literatura estándar en el que se diga es que el múltiplo tiene que ser este, ¿no? Ese va a cambiar dependiendo de diferentes factores. Y ahí, digo, yo añado, Shirley, tiene mucho que ver la experiencia de quien está comprando y vendiendo, porque también ellos son, o sea, tú decías, oye, dependiendo la región, dependiendo la rentabilidad, las marcas, barreras de entrada. Entonces, por eso siempre se va a recomendar que tengas un consultor que te acompañe en estos procesos, como lo somos en Mazars, pero al final del día, porque como bien dice Shirley, este múltiplo puede variar y te puede hacer la diferencia, ¿no? Al final del precio en la transacción. Y de hecho, si pudiera ir también ahí a añadir un punto, o sea, este es un punto de partida, como lo comenta Shirley, ¿no? Este múltiplo se puede encontrar, de hecho, generalmente, ahorita vamos a ver muchísimas más maneras de determinar como el valor de una empresa un poco más, como detallado, pero definitivamente este es un buen punto de partida porque este múltiplo se puede utilizar o se puede tomar de referencia de compañías similares que ya estén en el mercado. Entonces, este es un múltiplo que ya representa lo que viene siendo el riesgo país, el riesgo de la industria, cómo se están considerando todo el tema del mercado, sobre todo con la volatilidad que ahorita nos platicó Shirley que estamos viviendo. Y en teoría, este múltiplo, como ya se utiliza de compañías comparables, sobre todo compañías ya listadas comparables, entonces ya está un poco ajustado ese tema, ¿no? Sin embargo, como comenta Shirley, este es un punto de partida y que básicamente después del due diligence, cuando ya se empieza a hacer todo este análisis, es que ya se empieza a ajustar un poquito más este precio de la transacción, ¿no? De acuerdo. Y no necesariamente esto va a ser el punto de partida. Como dicen ahí, hay otras maneras de calcular el valor de la empresa. No necesariamente es este, pero cuando no se tenga inicialmente un cálculo, una valoración, tal cual como nos va a enseñar más adelante Anaí, este es un punto de partida que puede facilitar el inicio de una negociación. ¿Vale? Entonces, continuamos, Meli. Perfecto. Entonces, aquí ya vamos a entrar propiamente a entender qué es ese proceso de due diligence. ¿Se acuerdan que en el slide del ciclo de la transacción estaba resaltado como en la mitad de un proceso, de todo el proceso, el due diligence, ¿no? Esto es muy importante porque tanto para el vendedor como para el comprador, ambos tienen que estar muy bien informados al momento de hacer una transacción. Un due diligence no es más sino un conjunto de procedimientos que se ejecutan para analizar de una manera más exhaustiva a una compañía. Y no solamente, como les mencionaba al inicio, va a ser una investigación financiera. Normalmente también se incluye un análisis tributario, legal, operacional, laboral, de tecnología. Va a depender de las necesidades y también de la complejidad que tiene el target. Hay targets que son muy complejos, que incluso requieren, además de lo que está ahí, análisis de procesos de recursos humanos, porque después de un proceso de estos viene todo lo que es el proceso post-transacción, ¿no? Que es todo el proceso de integración de todas las operaciones del uno y del otro, y va dependiendo del tipo de agente de transacción que está participando. Es muy distinto, por ejemplo, cuando es un fondo privado de inversión, que su objetivo es simplemente invertir, apenas incluyen dentro de la junta directiva a un representante del fondo de inversión y ya, esa es su participación y lo que le interesa es potencializar el valor y ya. Pero cuando es estratégico, que si es una compañía del mismo sector, ahí el tema ya empieza a volverse un poco más complejo porque ahí sí ya empieza a que tiene que existir una interrelación, una integración de sus operaciones. Entonces es muy importante que además de hacer un análisis financiero, se tenga en cuenta que se tiene que hacer más análisis exhaustivos para poder llevar a cabo un proceso exitoso.
Y como les comentaba, todo esto tiene que estar enmarcado en todo un acuerdo de confidencialidad entre las partes, porque, por ejemplo, si es un tema si es un tema ¿de qué? Perdón, si es un tema de dos compañías que son del mismo sector, el tema es que se tiene que pensar muy bien cómo se va a integrar después de que ya se terminó la transacción, ¿vale? Entonces, es muy importante llevar a cabo el due diligence para poder identificar potenciales riesgos que puedan afectar de manera importante la decisión de cerrar o no esa negociación. Y cuando es una compañía del mismo sector, pues compartir completamente la información tampoco está bien porque pues a la final son competidores. Entonces tiene que haber un equilibrio por parte del vendedor de qué información tendría que estar compartiendo en cierto momento de la transacción para seguir adelante o no. ¿Ok? Meli, ¿podemos continuar? Ok, entonces el siguiente, digamos que ¿qué es lo que se espera del due diligence? Es simplemente entender muy bien la compañía, como ya lo he dicho, identificar potenciales oportunidades y riesgos. Y todo eso va a estar plasmado en un informe que va a estar estructurado para diferentes tipos de lectores, en donde va a haber un resumen ejecutivo de los principales issues que hemos identificado y finalmente, pues, todo el detalle que se ha identificado durante el proceso. ¿Ok? ¿Podemos continuar? Meli. Perfecto. Entonces, este slide también resume todos los aspectos que vamos a analizar desde el punto de vista financiero en una transacción. Como ya lo había mencionado, digamos, el principal objetivo del due diligence es identificar potenciales deal breakers, que no es más que potenciales asuntos que puedan dar por terminada la transacción y no llevarla a cabo. Entonces, digamos, no necesariamente al hacer un due diligence, el vendedor va a estar obligado a que tiene que cerrar la transacción o el comprador obligado a que tiene que comprar, ¿no? Sino que estos procesos van a ayudar a que si hay algo que no se cierra, que es un riesgo y que normalmente son riesgos enfocados a temas laborales, tributarios, financieros. Si se identifica algún tipo de este tipo de situaciones, simplemente pues ya se dice no vamos más y se cierra la transacción. ¿Ok? No sé si hasta este punto, Meli, ha surgido alguna otra pregunta. Por el momento no, Shirley. Gracias. Pero me gustaría añadir, Shirley, que estos son los puntos que normalmente, por experiencia, sabemos dónde se necesita más apoyo al comprador, ¿no? O sea, los años de experiencia en este tema nos hace saber cuáles son los puntos, los buckets donde te tienes que enfocar cuando tú quieres comprar una empresa. Es bueno que también tu asesor te diga dónde te puede ayudar. Cosas que a lo mejor no habías puesto en la mesa, no los habías pensado, son de esta lista, ¿no, Shirley? De acuerdo. Sí, y además, pues hay que mencionar que acá donde se está mencionando la identificación de riesgos, incluye pues todas las aristas que se están incluyendo dentro del análisis tributario, legal, operacional, de recursos humanos, etcétera. Entonces, cualquier otra cosa que pueda impactar el futuro. Bueno, también hay temas que se pueden manejar vía contrato, o sea, como mencionaba Humberto, vía SPA. Hay situaciones que se identifican, pero que finalmente se pueden manejar a través de mecanismos que puedan cubrir al potencial comprador, que es en últimas el que estaría asumiendo los riesgos, ¿no? ¿Podemos continuar, Meli? Gracias. Entonces, normalmente dentro del proceso de due diligence se pueden identificar ciertos ajustes que
como no sé si recuerdan esa fórmula que habíamos visto en el que vamos a ajustar el precio después de hacer un proceso de due diligence. Entonces, normalmente partimos de las cifras contables, las analizamos y de ahí vamos a empezar a identificar qué situaciones se presentaron de manera inusual, que en dado caso que no se hayan presentado, hubiesen cambiado de manera considerable el gross margin o la utilidad neta. ¿Ok? Entonces, esos serían los ajustes de normalización, donde vamos a identificar situaciones en donde hubo algo inusual o algo que tendría que ajustarse a un nivel histórico. Entonces, por ejemplo, cuando ocurrió todo el tema del COVID, toda esta situación generó gastos extraordinarios como, no sé, pagos de pruebas COVID, pagos de médicos, exámenes, etcétera. Entonces, en una situación normal, en un periodo normal, esos gastos no hubieran ocurrido, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es normalizar ese nivel del gasto, diciendo, ok, mi gasto pudo haber sido menor porque ya no, en el futuro ya no va a tener esos gastos que fueron extraordinarios. Igual puede suceder con mantenimientos o con cualquier otro tipo de gasto, gastos de abogados que, por ejemplo, se contratan para este tipo de negociaciones, se contratan asesores, esos son gastos que me van a impactar la utilidad neta, pero que no va a tener, pero que en el futuro pues ya no los voy a incurrir y eso empieza a normalizar los márgenes y pues todo lo que usualmente estamos analizando. ¿Ok? Y también se pueden presentar ajustes pro forma, como por ejemplo que si eventualmente se va a contratar más personas que anteriormente no se tenía, ese tipo de ajustes o que se va a hacer algún tipo de ajuste contable porque el comprador aplica ciertas políticas contables que el vendedor no aplica y se empiezan a hacer cálculos para normalizar el nivel de gasto o de ingreso. Entonces, dependiendo de esas diferencias que puedan existir entre la normatividad contable, se empiezan a hacer también cálculos que no estaban contablemente, pero que eventualmente va a tener que asumir en el futuro el potencial comprador. Otras consideraciones es que durante el proceso de due diligence se identifican ciertos temas como que el vendedor lleva su contabilidad en Excel, por ejemplo, y el potencial comprador tiene que invertir en un ERP. Entonces, sí, esas consideraciones son muy importantes porque no siempre es un tema financiero, la contabilidad, etcétera. La verdad es que necesitamos también considerar temas de tecnología, temas de IT, como el ejemplo que estaba dando Shirley, muchas veces, o en la mayoría de las veces, no es la misma tecnología la que el comprador tiene que la empresa que está comprando o viceversa, ¿no? O sea, entonces eso también pudiera ser de las consideraciones que tenemos que tener. Obviamente, de todos estos procesos durante el due diligence, también se crea esa cuenta que es el escrow account, que es importante que lo mencionemos, o la cuenta de depósito en garantía. Es parte vital y es una de las temas de otras consideraciones que tenemos que estar considerando, ¿no? Adelante, Mel. Siguiente. De hecho, si me permites nada más añadir ahí un punto más, Sí, bueno, sí, sí. incluso podemos quedarnos en este slide, ¿no? Pero básicamente es súper importante esto que nos platica Shirley, ¿no? Hay que identificar cuáles son esas actividades recurrentes y no recurrentes que salen a partir del proceso de due diligence, ¿no? Definitivamente, como comentaba Shirley en el ejemplo del COVID, pues hay muchas compañías que tuvieron fusiones o adquisiciones durante este periodo, tuvieron actividades no recurrentes, son actividades que se generaron durante este periodo de COVID. Sin embargo, en futuros, pues esos gastos de pruebas, de doctores, adicionalmente, pues te pegan en un pico en el EBITDA. Si yo quisiera ver, digamos, cómo se ve la gráfica del EBITDA,
yo vería 2020, 2021 un pico dentro de los gastos que yo tuve que incurrir derivado del COVID. Sin embargo, no por eso debería yo de ensuciar un poquito el modelo por valores atípicos, como serían esas actividades no recurrentes que comenta Shirley, que parte del proceso de due diligence es buscar normalizar el EBITDA, quitando esas actividades no recurrentes, ¿no? Otro de los puntos también muy importantes que salen a partir de due diligence, ¿no? En la slide que comentaba Humberto, que es como de las slides que más llaman la atención, que tienen todo el resumen del tema del SPA, hablábamos de lo que es el valor de una empresa, ¿no? Y hablábamos de cómo eso se refleja a través del due diligence, en el cual a veces incluso el precio de la transacción se pueden presentar nuevas condiciones después del proceso de due diligence, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te voy a pagar el 20% del precio si se cumple este KPI en un lapso de 6 meses, ¿no? Y definitivamente van saliendo condiciones que se van agregando al SPA post due diligence, ¿no? No, y acabas de dar un muy buen ejemplo porque incluso lo estamos viviendo con uno de nuestros clientes, donde obviamente incluso se detonan hasta registros contables o revelaciones en los estados financieros cuando todavía no se cumple la fecha realmente de la adquisición por esos términos, otras consideraciones que tienes que tomar en cuenta durante un periodo de compraventa, ¿no? Entonces, exactamente, cosas que suelen pasar. Otro tema que se tiene que analizar muchísimo es el tema del capital de trabajo, y es aquí donde coloquialmente o en buen español se esconde mucha basura. En negociaciones, en análisis, cuando estás analizando la empresa que quieren comprar, etcétera, siempre en el área de capital de trabajo es donde pudiera haber muchísimas cuentas que realmente tienes que enfocarte a analizar, porque pudiera ser, nos ha tocado en muchas de ellas, pues son cuentas que se tienen que depurar o que las tendrías que dejar de considerar para el ISP, ¿no? Es un ejemplo del día a día, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ya aquí ya se termina la parte aquí ya volví, perdón que hubo un corte en el internet, de repente me quedé hablando sola, estaba muy inspirada y ya hablé mucho. Si quieres, Meli, regresa a la última slide por si Shirley quiere dar un cierre de este tema. Sí, porfa. Sí, digamos acá como lo mencionaba Humberto, el capital de trabajo, algunas cuentas de capital de trabajo impacta directamente el EBITDA, pero hay que tener mucho cuidado porque no es solamente es que identifique el ajuste en cierto periodo y ya voy a ajustar el EBITDA de ese periodo. No, acá hay que hacer unos análisis mucho más profundos para identificar efectivamente esas partidas de capital de trabajo, como son de balance, finalmente, ¿qué está impactando? ¿Qué está impactando? Porque muchas veces ni siquiera llega a impactar el periodo actual, sino pues son partidas que vienen muy antiguas y pues que de esa manera pues se pueden manejar. Acá es importante también tener en cuenta que estos tres ítems, EBITDA, capital de trabajo y deuda, son una fórmula, como se veía en el Santo Grial slide que presentábamos hace un momento. Es importante que los ajustes que se identifiquen tanto de capital de trabajo como de deuda se validen muy bien cómo lo vamos a manejar a nivel de fórmula, porque muchas veces este impacto de capital de trabajo y EBITDA a veces se duplican, ¿no? A veces se duplica porque, por ejemplo, la reserva del inventario y la reserva de cuentas incobrables, pues ya está impactando EBITDA y volverlo a impactar en capital de trabajo, pues sería un doble impacto. Entonces, solamente quería comentar eso. Y pues bueno, muchas gracias y ya saben, acá en Mazars vamos a estar pendientes de lo que ustedes necesitan en relación con este tema. Y pues bueno, ahora sí ya le doy la palabra a Anaí. Muchas gracias, Shirley. Ahorita lo que platicamos es la parte de la introducción de fusiones, adquisiciones, cómo realmente se calcula un SPA. Pasamos a cómo se analiza o cómo se lleva a cabo el due diligence durante el proceso de evaluación de la compra de una compañía, pero ahora tenemos que saber cómo se evalúa esto, o sea, cómo al final del día tenemos que
lo cualitativo tenemos que pasar a lo cuantitativo y que nos lleve a una evaluación de cuánto vale y cómo saber si si nos están ofertando un precio de mercado, si está alto, si está bajo, ¿no? Entonces, adelante, Anaí, nuestra gerente de evaluación nos va a explicar este tema. Sí, muchas gracias, Shirley, gracias, Humberto. No, y de acuerdo con lo que han estado comentando, estos tres temas se integran de una manera muy estrecha, ¿no? Desde el proceso de hacer el teaser, ¿no? Todo lo que nos comentaba Shirley de lo que es el ciclo de la transacción, de presentar el interés de compra a ese target, ¿no? Todo el proceso de due diligence, como ahorita les decía en un ejemplo, ¿no? A partir del proceso de due diligence ya se hace este ajuste a precio de la transacción o incluso también se presentan nuevas condiciones, ¿no? Si se encuentran algunos red flags en ciertos KPIs de la compañía, en el contrato se puede incluso presentar estas condiciones de, mira, tú tienes un lapso de 6 meses para poder corregir esos KPIs y conforme se van a ir corrigiendo, yo te voy a ir pagando el precio de la transacción, ¿no? Primero te voy a dar un 20% si se cumple este KPI en 3 meses, ¿no? Después te voy a dar un 40% a los 6 meses y conforme se van cumpliendo ciertas condiciones que se estipulan ahora sí ya en el contrato post due diligence, es que ya se va dando todo este periodo de la transacción hasta llegar a culminarlo con lo que es el precio de compra, ¿no? Y obviamente después de eso ya se introducen otros temas como es la integración, ahora sí, de la compañía, el post-integration, que por lo general también se maneja con el plan de los primeros 100 días, ¿no? Entonces, todo esto es un ciclo que se integra muy bien en todas sus disciplinas y todas sus áreas, que es importante tenerlo en consideración. Pero bueno, entonces ya hemos estado hablando del valor de la compañía, el valor de la compañía y cómo realmente es que se determina esto, ¿no? Entonces, básicamente para el tema de evaluación, tenemos 3 enfoques principales para determinar la evaluación de las empresas, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar de ventajas y desventajas de cada uno de estos, pero igual y en este slide puedo dar un poquito de introducción de qué se trata cada uno de estos 3 enfoques principales del cual nos basamos para determinar la valoración o la evaluación de una empresa, ¿no? Entonces, en primera instancia, tenemos una evaluación enfocada en el valor de los activos, ¿no? Básicamente, dentro de esta evaluación, si lo quisiéramos ver como una fórmula, estaríamos viendo total de activos menos total de pasivos me va a dar mi total de capital. Por lo cual, el total de mi capital representa lo que es el valor de la compañía, ¿ok? Entonces, esto suena un poco muy sencillo, pero hay ciertas complejidades que se encuentran dentro de este modelo. ¿Cómo vamos a considerar el valor de los activos? El valor de los activos los voy a tomar en su valor en libros, o sea, costo histórico, los voy a considerar a valor de mercado, voy a tener que agregarle un markup al valor de los activos. ¿Cómo es que voy a determinar el valor total de estos activos, de los cuales yo restando los pasivos me va a dar lo que es el valor de la compañía, ¿no? Entonces, básicamente, en este primer enfoque, una de las ventajas es que es uno de los modelos más sencillos y rápidos de implementar. Sin embargo, no es tan utilizado dentro del mercado como un método, dado a que también la información que se utiliza para hacer este modelo puede que no esté tan actualizada. Incluso también este método no toma tanto en consideración lo que son la volatilidad del mercado, ¿no? Yo me estoy enfocando 100% en cuál es la evaluación de los activos y cuánto es lo de los pasivos para ver cuánto sería el capital remanente, ¿no? Entonces, otra de las desventajas aquí es que no se toma en consideración lo que viene, sino también los temas de intangibles, ¿no? Que a veces pueden tener un peso muy importante para la compañía. Entonces, para las compañías que tienen activos muy fuertes, digamos que esta es una evaluación que les pudiera beneficiar un poco más, pero para aquellas compañías que tienen mucho tema de intangibles o de tecnologías y demás, digamos que no sería un método tan utilizable porque estaría un poquito sesgado el valor final de la compañía. Entonces, una de las ventajas es que es un modelo muy sencillo de implementar. Sin embargo, otra de las desventajas es que a veces no es tan acertado a la evaluación real de la compañía. ¿De acuerdo?
El segundo enfoque que tenemos es a partir del valor de mercado, que esto es un poco lo que comentaba Shirley con el EBITDA y el múltiplo, ¿no? Aquí estamos considerando mucho lo que viene siendo la comparación de compañías similares. De hecho, una de las maneras que se utiliza para poder hacer, digamos, esta evaluación es que se usa un ratio que se le conoce como Purchase Earnings Ratio o PE Ratio, que básicamente dentro de determinar este ratio, lo que se hace es, lo podemos ver por acción individual o lo podemos ver por compañía. Digamos, si yo lo quisiera ver por acción individual, pudiera poner el precio de la acción entre mis ganancias por acción y ahí me daría un múltiplo, ¿no? Que si yo multiplico ese múltiplo por el total de las acciones que yo tengo, podría tener el valor total de la compañía, ¿no? O si yo tengo el valor del equity entre igual las ganancias, yo pudiera tener ese múltiplo que me determina cuánto es el valor de la compañía. Por ejemplo, si al final del día yo tengo que mi múltiplo o mi ratio de purchase earnings es de 12, eso quiere decir que la compañía vale 12 veces por sus ganancias anuales, ¿no? O puede ganar 12 veces por el precio por acción que tiene. Y básicamente que es parecido a este múltiplo que nos platicaba Shirley, ¿no? El EBITDA por un múltiplo igual al valor de la compañía. Aquí nosotros estaríamos sacando un múltiplo dependiendo del Purchase Earnings Ratio, ¿no? Entonces, este PE ratio, ¿de dónde se obtiene o cómo se puede obtener? Por lo general, se obtiene de compañías similares. Entonces, a través de proveedores de información, se puede obtener, oye, mira, no sé, yo tengo una compañía automotriz, yo voy a buscar cuál sería el PE ratio de una compañía similar a la mía en el mercado y de esa manera yo puedo determinar cuánto sería el valor de mi compañía al utilizar ese múltiplo y multiplicarlo por mis propias ganancias, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de este modelo que yo les comento? Que es a partir de compañías comparables. Básicamente, esto es un modelo que sí se utiliza mucho y que tiene ese factor de mercado dentro de lo que viene siendo la evaluación. También es un modelo sencillo, sin embargo, también se requiere de mucha información, ¿no? De tener acceso a estos proveedores de información que pueden dar a cabo este ratio que estamos buscando, ¿no? Pero como una de las desventajas que se toma es que al final del día se está tomando prestado este ratio, ¿no? O sea, estoy tomando prestado de una compañía similar que me da una idea de cómo puede ser mi compañía, pero no está 100% personalizado o hecho a la medida. Sin embargo, también en evaluación hay muchas cosas que estamos jugando con incertidumbre tratando de rebajarlo lo más posible, ¿no? Otra de las desventajas que puede traer un poquito este modelo es que yo estoy tomando en consideración un ratio de una compañía similar listada probablemente, ¿no? Entonces, si mi compañía es privada, entonces yo tengo que considerar un ajuste al momento de que es mucho más sencillo vender o comprar una compañía que ya está listada, es más atractiva al estar ya dentro de lo que viene siendo una bolsa y demás, que una compañía privada. Entonces, ese sesgo yo tendría que estarlo reduciendo a través de una deducción o de un descuento. Por lo general, en la práctica se utiliza un 25% de descuento para ajustar el valor de la compañía considerando que no está listada, ¿no? O sea, que se le conoce como el non-marketability deduction cuando se aplica este tipo de modelos. ¿Ok? Otro de los modelos que también se utilizan para lo que viene siendo la evaluación, viene siendo una evaluación a partir del análisis de los dividendos, ¿no? Entonces, en este sentido, se utiliza un porcentaje de crecimiento de los dividendos y a partir de los dividendos que se van a pagar a lo largo del tiempo, se determina el valor de la compañía, ¿ok? Entonces, ¿cuál es una ventaja de esto? En este modelo, como se está utilizando un índice de crecimiento, se espera que la compañía va a ir creciendo a lo largo del tiempo, a diferencia de lo que viene siendo el modelo enfocado en activos, que es básicamente la información que ya se tiene, o incluso también
en el modelo que les comentaba de P/E ratio, ¿no? Aquí yo estoy considerando las ganancias históricas que tengo, no estoy viendo hacia las proyecciones, ¿no? Y dentro de este modelo de evaluación, yo sí estoy considerando ese crecimiento de los dividendos que va a haber a lo largo de la historia de la compañía, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería una de las desventajas principales aquí? Dentro de la fórmula que se utiliza para hacer este modelo, se debe determinar un porcentaje de crecimiento con perpetuidad. Eso quiere decir que ese porcentaje de crecimiento se asume como si fuera constante, lo cual de cierta manera puede limitar un poquito al modelo, dado que ese porcentaje de crecimiento del dividendo en futuros años puede cambiar. No siempre va a ser 5%, no siempre va a ser 6%, va a haber un cambio dentro de ese crecimiento que no se va a cachar como parte del modelo. Otro de los puntos también es que incluso hay algunos años en que las compañías no pagan dividendos, ¿no? Aquí se está asumiendo que todos los años se va a pagar dividendos y que se va a pagar con un índice de crecimiento constante a lo largo de los años, ¿no? Entonces, pues básicamente esto de cierta manera limita un poquito al modelo al asumir varias constantes, ¿no? De la compañía va a pagar dividendos todos los años y el crecimiento del porcentaje de crecimiento de los dividendos va a ser constante, ¿ok? Entonces, platicando de estos modelos que yo les digo, introduzco el último, que es uno de los puntos que nos vamos a adentrar un poquito más, que viene siendo a partir del descuento de flujos de caja, ¿no? O el discounted cash flow o el flujos descontados, que son uno de los más utilizados también en el mercado y de los más conocidos, por lo cual vamos a meternos un poquito más a detalle de esto. Entonces, si quieres, puedes darle a la siguiente slide, Meli, please. Ok. Entonces, ¿cuál es la asunción o cuál es la teoría detrás del método de flujos de caja descontado? Básicamente, aquí lo que se asume es que el valor presente de los flujos futuros que va a generar la compañía te da el valor total de la compañía. Entonces, a diferencia de los otros modelos que estamos platicando, no nada más me voy a quedar con lo que la compañía es hoy, sino con lo que la compañía puede llegar a ser mañana, ¿no? Evidentemente, muchas de las razones por las cuales uno incurre a hacer una adquisición es como una inversión. O sea, yo quiero comprar esta compañía hoy porque yo sé que mañana me va a generar esto, ¿no? O me va a generar mayores ganancias o me va a reducir mayores costos. Definitivamente yo estoy enfocado en lo que esa compañía se va a convertir en el futuro y va a representar para mí. Entonces, este modelo cacha esa parte, ¿no? Cacha lo que esta compañía en teoría se va a convertir al futuro y considerando esa proyección al futuro, ¿cuánto vale el día de hoy? A partir de ese valor, nosotros ya determinamos el valor de la compañía. Pero cuando estamos hablando de flujos futuros, estamos hablando de una proyección, ¿no? Y definitivamente aquí juega mucho lo que es el valor del dinero en el tiempo, ¿no? O sea, básicamente 5,000 pesos hoy no eran 5,000 pesos hace 10 años, ni lo serán en los próximos 10. Hay un fenómeno que juega mucho en el valor de dinero. Y al momento de yo estar hablando de los flujos futuros, yo tengo que considerar cuánto ese futuro vale el día de hoy. ¿De qué manera puedo yo traérmelo el día de hoy? A partir de una tasa de descuento que esté considerando temas de mercado, temas de riesgo y demás, que pueda cachar cuánto va a valer ese dinero futuro que yo tengo esperado y que tengo yo en mente el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son una de las ventajas de este modelo? Que es básicamente que es mucho más detallado, ¿no? Entonces, es uno de los más utilizados dentro de lo que viene siendo el best practice de la evaluación, porque por el nivel de detalle que tiene, ¿no? Y adicionalmente, porque considera proyecciones a futuro, ¿no? ¿Cuál sería una de las desventajas? Es que a veces al tener que considerar proyecciones, hay un margen de error que va a poder dar, ¿no? O sea, básicamente no se puede saber con exactitud cuánto va a tener esto en 5 años, cuánto van a ser las ganancias generadas de esta compañía en 5 años. Entonces, hay un pequeño margen de error que se juega al momento de considerar proyecciones, ¿no? Pero como yo les comentaba, dentro de lo que viene siendo evaluación, la incertidumbre es uno de los componentes claves que nosotros los evaluadores nos enfocamos en reducir, ¿no? Otro de los puntos es que también se puede convertir en un modelo un poco complejo al momento de determinar como las tasas de descuento y al momento de ver algunos inputs que son más difíciles de proyectar. Entonces, se utiliza mucho, como les comentaba,
en comparación con una evaluación por múltiplos o de compañías comparables, ¿no? Estos son, por ejemplo, de los dos modelos más utilizados dentro del mercado para evaluación. En uno es sencillo porque ya estoy viendo cuánto de una compañía comparable listada, cuánto va a poder llegar a ser esta compañía privada que yo estoy evaluando, ¿no? Considerando su industria, considerando sus características y haciendo esta comparación o benchmarking como bien nos platicaba Shirley. Entonces, ahí tenemos de ese lado esa ventaja, que es un poquito más sencillo y que sigue siendo válido para temas de evaluación en el mercado. Sin embargo, cuando estamos hablando de un flujo de caja descontado, ahí nos estamos enfocando 100% en lo que viene siendo las proyecciones de la compañía. Es como si fuera una evaluación intrínseca, ¿no? Totalmente propia de la compañía y más personalizada, ¿no? Pero la desventaja es que a veces se puede convertir en un poquito más compleja. ¿De acuerdo? Si quieres, Meli, le podemos dar a la siguiente. Perfecto. Entonces aquí yo les platicaba, ¿no? ¿Por qué descontaba flujos futuros? Es lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Yo quiero saber en qué se puede convertir esta compañía que yo estoy buscando. Y de hecho, lo que estamos platicando dentro de lo que viene siendo evaluación y dentro de mi experiencia, uno de los 3 puntos más importantes que a veces pueden generar un error dentro de las evaluaciones, en primera instancia viene siendo el sesgo, en segundo viene siendo la incertidumbre y en tercero viene siendo la complejidad, ¿no? Cuando estamos hablando de evaluación, no es nada más pensar en modelos, números, modelos, fórmulas, números, ¿no? Hay que entender la historia de la compañía. Dentro de cada evaluación hay una historia. ¿Por qué se está evaluando esa compañía? ¿Cuál es el objetivo de esa compañía? ¿Por qué se va a adquirir? ¿Hacia dónde va a ir? Hay que entender básicamente cómo viene siendo la historia de cada compañía. Y cuando a veces nosotros decimos, mira, es que yo ya evalué una compañía similar en el pasado y la voy a volver a evaluar igual, estamos sesgando esa evaluación. Cada evaluación tiene una historia distinta y al entender esa historia es que nosotros podemos hacer la evaluación muchísimo más acertada, muchísimo más personalizada a la compañía. ¿De acuerdo? En el segundo punto estamos hablando de la incertidumbre. Si ustedes bien ven en cada uno de los modelos que yo estuve platicando, hay parámetros de incertidumbre, ¿no? Si yo estoy hablando de compañías comparables, hay una incertidumbre de que el múltiplo que yo estoy utilizando sí vaya a funcionar exactamente para mi compañía, sabiendo que no es la misma compañía, ¿no? Al momento de hablar incluso de este modelo de flujos de cajas descontados, estamos hablando de proyecciones, ¿no? Entonces, incluso al hablar de proyecciones, pues hay un poco de componente de incertidumbre que juega como parte de la evaluación. Hablando del método de dividendos, oye, todos los años se va a pagar dividendos, siempre va a ser el mismo porcentaje de crecimiento, también tenemos un componente de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los evaluadores buscamos hacer esto? Al tratar de clarificar y reducir una mayor cantidad de incertidumbre dentro de los modelos, pero a veces también caemos en el tercer punto que puede hacer error de nuestra evaluación que platicábamos hace un momento, que es la complejidad. Una evaluación es tan simple o tan compleja como ustedes la quieran realizar, ¿no? Por ejemplo, hablando, y voy a hacer mucho énfasis en este enfoque de flujos de cajas descontados, que es de los más utilizados en el mercado. ¿Por qué voy a hacer yo una proyección a 10 años si tengo ya la proyección a 5 años, ¿no? ¿Para qué me voy a complicar más la vida extendiendo la proyección cuando yo ya tengo una proyección? Si es difícil proyectar flujos o ingresos a 5 años, imagínense qué tan difícil es proyectarlo a 10 años, ¿no? Entonces, por yo caer en querer complicármela un poquito más, a veces pudiera yo hacer el modelo menos acertado, que es otro de los puntos o de los errores más comunes que nosotros vemos dentro de la evaluación. Entonces, estos son de los 3 puntos que quiero que tomamos en consideración, ¿no? El sesgo, la incertidumbre y la complejidad, que a veces juegan a nuestro favor, pero a veces también pueden jugar en contra. ¿De acuerdo? Si quieres podemos ver el siguiente slide. Por ahí tenemos una pregunta, ¿no, Meli? Sí, justamente, Anaí, dame un segundito para, Sí, adelante. para poderles leer la pregunta. Nos dicen, en tu experiencia, ¿cómo consideras la mejor combinación de una evaluación intrínseca de la empresa con la evaluación por múltiplos o comparables? Es decir, ¿cuál de las dos tendría más peso?
Con esa pregunta, de hecho, qué bueno, es una excelente pregunta, pero ahí va a determinar mucho y va a basar mucho en la historia de la compañía, ¿no? En la historia de la evaluación. Por ejemplo, si queremos nosotros hacer una evaluación un poco más sencilla, con menor tiempo, para poder hacer nuestro bidding muchísimo más rápido, pudiéramos utilizar una evaluación a partir de comparables, porque sigue siendo una evaluación válida, es una evaluación un poco más sencilla y también es altamente justificable porque al final del día nosotros queremos que nuestra compañía vaya a crecer, que llegue a bolsa, que se convierta en lo que la comparable es el día de hoy, ¿no? Sin embargo, la parte compleja que yo podría ver ahí es descuento para poder traer una compañía privada, ¿no? Considerar esa parte. Entonces, ahí lo que yo vería es que si esa evaluación al momento de descontarle este ajuste de mercado se achica mucho las expectativas, entonces consideraría lo que viene siendo el de flujo de cajas descontados, debido a que también es un modelo altamente soportado, sin embargo, se puede volver un poquito complejo. Ahorita vamos a ver cómo se hace la tasa de descuento, pero básicamente el descuento que se utiliza de aquí se puede a partir de una WAC. Entonces, dentro de lo que viene siendo el flujo de caja, y esta es la parte un poco para la pregunta, ¿qué puede hacer la dificultad de una u otra? Que incluso el nivel de dificultad nos hace elegir uno u otro, dado que ese nivel de dificultad se puede convertir en un porcentaje de error. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy proyectando los flujos de caja, yo puedo hacer una proyección de 5 años, pero yo no voy a considerar que en 5 años voy a dejar de recibir flujos, ¿no? O sea, definitivamente tengo que considerar que esa compañía me va a generar flujos a lo largo del tiempo. Entonces, hay un componente de perpetuidad que ahí nos puede jugar un poquito. A veces las compañías utilizan inflación o a veces a partir de la tasa WACC de descuento se va haciendo esa perpetuidad, ¿no? Entonces, ahí la respuesta sería dependiendo de la historia de la compañía y dependiendo de a dónde quiere llegar la compañía. Sin embargo, ambos modelos funcionan. Entonces, cualquiera de los dos modelos son altamente justificables y utilizados también dentro del mercado. ¿De acuerdo? Gracias, Anaí. Vamos a continuar entonces. Perfecto. Listo. Entonces, dentro de la evaluación de la compañía, hay que tomar en consideración lo que vienen siendo temas macroeconómicos mundiales del país, de la industria, de la competencia y de la compañía. Y si quieres, en el siguiente slide también lo vemos un poquito más a detalle. Pero básicamente, si quieres, Meli, dale el siguiente slide. Básicamente, al momento de yo estar hablando de que me voy a traer a valor presente flujos proyectados, yo tengo que tomar en consideración todas estas consideraciones macroeconómicas que pudieran afectar en el valor de dinero en el tiempo, ¿no? Y también en el rendimiento de la compañía. Aquí tenemos algunas de las más importantes que vemos ahora nosotros en México o incluso en otros países emergentes. Pero viene siendo el tema de la inflación, lo que viene siendo la TIE, la tasa de impuestos sobre la renta, el PIB y los tipos de cambio, ¿no? Ahorita comentaba Shirley, ¿no? Ahorita tenemos también una volatilidad tanto en el tipo de cambio como en el TIE, como una inflación también de igual manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver la TIE que traíamos en agosto, hace 6 meses, estábamos en niveles de 8.8% aproximadamente. Y ahora en enero, 26 de enero, estamos aproximadamente en 10.8%. O sea, estamos diciendo que en 6 meses la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIE, que es la que se utiliza mucho en México de referencia, tuvo un crecimiento de 200 puntos base en un lapso de 6 meses. O sea, es un gran crecimiento para el tiempo que se dio. O si estuviera yo viendo el tipo de cambio de agosto, igual haciendo la comparación de hace 6 meses, teníamos niveles de 20 y ahorita traemos niveles de 18, ¿no? Entonces, definitivamente, todos estos puntos juegan en lo que va a afectar en esta proyección, ¿ok? Otro de los puntos que también nos van a afectar probablemente en el futuro es esta probabilidad de recesión de Estados Unidos. A nosotros como países emergentes o de Latinoamérica, lo que haga Estados Unidos a veces nos afecta un poco y esa recesión va a tener un impacto dentro del valor de dinero o del valor del peso que tenemos nosotros aquí, ¿no? Entonces, si quieres darle a la siguiente slide, Meli, pero básicamente toda esta información es relevante al momento de determinar la tasa de descuento, que vamos a ver en la slide siguiente. Aquí, básicamente,
todo cuenta para el análisis de la compañía, ¿no? Y cuando hablamos de análisis de la compañía, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo que viene siendo el análisis del EBITDA, que comentaba Shirley hace unos momentos, donde estamos viendo un análisis histórico de cómo se ha ido comportando la compañía en los últimos, no sé, 5 años, ¿no? Vemos cómo están los ingresos, vemos cómo está el costo de ventas, incluso podemos ver también desde el estado de situación financiera cuáles han sido las tendencias de los activos, de los pasivos, etcétera, ¿no? Y esto nos sirve para poder determinar tendencias. Ahora, lo que platicaba Shirley hace un momento, ¿no? A través de un proceso de due diligence se van identificando cuáles son esas actividades recurrentes y no recurrentes que al final del día nos ayudan a normalizar esto. Si yo estoy viendo aquí el estado de resultados y estoy viendo picos, hay que ver cuáles son esas actividades o cuáles son esos puntos que me están generando esos picos o esos valores atípicos que pueden de cierta manera manchar la visualización del análisis de la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres, Meli, nos vamos a la siguiente. ¿Y para qué nos sirve hacer todo este análisis, identificar tendencias y demás? Para poder entender qué es lo que impulsa el valor de la compañía, ¿no? Hace un momento también lo comentaba Shirley, ¿no? O sea, al final del día hay que ver la capacidad de la compañía de generar flujo de caja operativo, ¿no? Para esto hay que analizar cómo se está haciendo el comportamiento de los ingresos, de los costos, de las inversiones y ver la capacidad de la compañía de generar flujo de caja operativo. ¿Y esto para qué? Porque el impulso del valor de la compañía se puede dividir en 2 puntos principales. El primero, el nivel de crecimiento de la compañía, ¿no? Definitivamente, la capacidad de crecimiento, el porcentaje de crecimiento o el índice de crecimiento habla mucho y llama mucho la atención en una compañía, ¿no? O sea, entre mayor capacidad de crecimiento tengas, pues mayor atractivo se vuelve para el comprador, ¿no? Y hablando también del lado de la rentabilidad, ¿no? Definitivamente, entre más rentable es una compañía, de igual forma es muchísimo más atractiva para el comprador. Entonces, hay que ver una combinación entre nivel de crecimiento y rentabilidad, que al final del día es lo que se analiza mucho para tomar la decisión de adquirir una compañía, ¿no? O determinar el valor de una compañía, ya que son de los puntos que más impulsan a lo que viene siendo este valor de una empresa en el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del crecimiento es totalmente cachado por el modelo de flujos descontados, ¿no? A diferencia de un modelo enfocado solamente en activos, en donde el tema del crecimiento no se vuelve tan relevante y es relevante, ¿no? O sea, es relevante para el valor de una compañía, para que te llame la atención comprarla. Entonces, eso es un poco también de la historia de la evaluación, de la historia de la compañía, lo cual me hace decidir el mejor modelo para evaluarla. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres, siguiente slide, Meli, please. Ok, perfecto. Entonces, el tema del capital de trabajo, como lo comentaba Humberto y Shirley, o el working capital, es también muy importante para tomar en consideración dentro del análisis. No me voy a meter mucho en esto porque ya Humberto y Shirley ya platicaron con mayor detalle la importancia de lo que viene siendo el capital de trabajo como para generar valor en una compañía. Y también quiero dejar un momento para dudas. Entonces, si quieres, podemos pasar a la siguiente slide, Meli. Y hemos estado platicando del flujo de caja descontado, ¿no? ¿Cuál es este modelo de discounted cash flow que es tan popular en el mundo de evaluación? Este es un ejemplo que les ponemos para que ustedes puedan visualizar cómo es que se va creando este modelo, ¿no? A partir de información histórica que nos sirve para analizar la compañía, que nos sirve para determinar cuáles son esas actividades recurrentes y no recurrentes y proyecciones hacia el futuro, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Cómo se están comportando la utilidad operativa, 22, 23 hasta el 26. Beto, ¿quieres comentar algo aquí? Sí, es un muy buen ejemplo porque cuando lo platicamos y decimos flujos descontados, nos queda esa vaga pregunta de cómo sería. Así es como se ve, ¿no? Meli, creo que tenemos ahí la última pregunta. Sí, es correcto. Tenemos una pregunta. ¿A cuántos años se deben proyectar los flujos para la evaluación bajo el método de discounted cash flow? Ok, en este sentido, por lo general en la práctica se utilizan 5 años, ¿no? Sin embargo,
Tomando en consideración las características personalizadas de la compañía y la historia de la evaluación, esto también pudiera depender, ¿no? Tomando en consideración lo que les platicaba, ¿no? ¿Cuáles son los 3 puntos que pueden generar el mayor tipo de errores en una evaluación? Sesgo, incertidumbre y complejidad. Entonces, básicamente, si hay algunas compañías que quisieran proyectarlo a 10 años, esto pudiera generar un poquito más de error en la parte del método descontado. También me ha tocado compañías que nos han dicho, y es que yo solamente tengo una proyección acertada a 3 años. Bueno, hagámoslo a 3 años, ¿no? No te voy a pedir que me hagas una proyección de 5 a 5 años, en donde la información que va a estar dada proyectada va a estar muchísimo más incierta a que si hiciéramos un modelo de 3 años. Entonces, todo debe de depender con la capacidad de la compañía de poder hacer esa proyección de la manera más acertada posible sin caer en algún error por querer hacerlo más complejo. Así es. De hecho, justo quiero agregar que en la experiencia que hemos tenido es de 3 a 5. O sea, obviamente recomendamos 5, pero como dice Anaí, de 3 a 5 sería lo ideal. Y Shirley no me va a dejar mentir que también va mucho esto de la mano con el análisis de due diligence, ¿no? Entonces, también no recomendamos hacer due diligence tan hacia atrás. Y obviamente en la evaluación son esos de 3 a 5 años. La realidad es que tanto el tema de fusiones, adquisiciones, due diligence, evaluaciones, son workshops que damos de varias horas y varios días. El día de hoy queríamos platicarles de manera ejecutiva los bucket list, lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Y esperemos que haya sido también de su agrado. Nos quedan más dudas y vamos como buenos consultores a estar siempre a su disposición. Dentro de Melina se encargará de mandar nuestros contactos y estamos ahí bastante interesados en escucharlos. No sé, Raúl, si nos pudieras dar las palabras de agradecimiento, de despedida de este webinar que Financial Advisory estará haciendo de manera mensual. Estamos por enviar el siguiente tema, pero bueno, nos vamos a estar viendo muy seguido. Adelante, Raúl. Gracias, Humberto, Anaí, Shirley, Meli. Muchas gracias a todos por esta magnífica presentación. La verdad es de que creo que, como lo dijiste tú, lleva todos los puntos importantes, básicos que tenemos que considerar tanto en las fusiones, en las adquisiciones y en las valuaciones de las empresas. Creo que queda muy claro que tenemos un equipo muy sólido y con mucha experiencia en Mazars y como lo dijo Humberto hace un minuto, estamos para servirlos, estamos para escucharlos, para ver sus dudas y para acompañarlos en cualquiera de este tipo de operaciones que pudieran tener. Tenemos que considerar, como lo decíamos al principio, que todos los cambios en la cadena de suministro, todo lo que está trayendo el nearshoring, las condiciones de mercado, una potencial disminución en la inflación hace a nuestro país sumamente atractivo para la entrada de nuevos capitales de inversión. Y no estoy hablando de los grandes bancos de inversión que se han salido un poquito de todo esto, sino de los fondos de inversión. Y podemos hablar inclusive de Blackstone, que es uno de los fondos de inversión más grandes en el mundo. México se vuelve muy atractivo y creo que es algo que tenemos que considerar desde el punto de vista de, como decía Humberto, no nada más están viniendo capitales a comprar en México, sino hay capitales mexicanos que están saliendo al mercado extranjero también a hacer adquisiciones tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, consideremos todos estos factores. Vamos a estar presentes en los próximos meses, como lo decía muy bien Humberto, con más webinars, pero tienen los contactos de todo nuestro equipo. Por favor, acérquense con nosotros para cualquier duda que puedan tener. Gustosos estamos de poderlos ayudar a todos. Muchas gracias nuevamente por haber participado en este webinar y esperamos poder volver a contar con su presencia en nuestras próximas presentaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por asistir. Muchas gracias.
Buen día.